Saludos familia y amigos al podcast de transformación con el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. ¿Te has preguntado qué relaciones necesitas para tener una vida de éxito y valores? Hoy hablaremos de eso en nuestro episodio de Relaciones que Transforman con el invitado especial, el pastor Jesús Muñiz. Saludos Rigo, saludos pastor. Bendecidos, bendiciones al pastor Omar Mojica, bendecidos a nuestro hijo Rigoberto, ¿verdad? Es una bendición que podamos platicar en esta plataforma que se ha convertido, ¿verdad?, en una de bendición amplia, no solamente para personas creyentes, sino una plataforma en donde se pueden dar este tipo de conversaciones que edifican la vida práctica y conducen a las personas a un despertar, a ver realidad de su vida, a observar y los felicito, así que agradezco la invitación en este día para poder ser parte de este programa. Saludos por ahí a todos los que están por ahí conectados, Spotify, los que nos van a ver después en YouTube, denle en compartir. Aquí estamos con Relaciones que Transforman. Así que va a ser un programa poderoso, lleno de muchas bendiciones y mucho aprendizaje. Lo más importante es que vamos a añadirle valor a otros, porque si no nos añadimos valor a nosotros, no podemos añadirle valor a otros. Sí, y lo poderoso que esta sección que se ha creado de Relaciones que Transforman había comenzado como vamos a hacer una serie de relaciones que transforman y se ha convertido ya ahora en una sección del podcast de transformación y hemos tenido diferentes invitados y hoy tenemos el honor de tener a el pastor Jesús Muñiz de la Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico y sabemos que esto es un programa neutral y si tú no eres una persona que no practicas algún tipo de fe o algo así, no te vas a sentir incómodo porque lo que vamos a utilizar una experiencia, conocimientos que el pastor como pastor tiene o ha adquirido al pasar de los años, que nos va a añadir valor y nos vaya a ayudar a transformar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de ver y ver la perspectiva de las cosas, que es sumamente importante. Hay gente que ve algo y cuando tú le explicas una perspectiva diferente, te cambió el mundo. Y por eso en el día de hoy decidimos, necesitamos no, esto no es de religión o doctrina, pero necesitamos tener la relación con un líder espiritual, en nuestro caso como hombres de fe, a un pastor que nos dé su opinión, que nos brinde su experiencia y al él estar conectado con Dios, nos da una guianza a la verdad, una guianza a lo verdadero. Y es lo que buscamos. Aquí, en la serie pasada, pastor, estuvimos hablando en cómo hackear las finanzas, la salud y los pensamientos del futuro y hablamos, como diríamos, al calzón quitado. Sí, señor. Poderoso. Esa palabra hackeo está buena, ¿verdad? Porque es como tú traer, y cuando hablamos de futuro, ¿verdad? Que estamos, como tú hackear del futuro, esa realidad, ¿verdad? La veo como nosotros, como creyentes, usamos la fe y podemos traer todo lo que está en el corazón de Dios, en esa dimensión espiritual. Entendiendo siempre, ¿verdad? Que como hemos aprendido, nosotros somos espíritus en un cuerpo teniendo una experiencia humana. Así que ese espíritu necesita conectarse con su creador y traer todo lo que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y está poderoso, ¿verdad? Es interesante esa palabra, aunque suene quizás un poquito fuerte, pero nos ayuda a despertar y ir, ¿verdad?, a esa realidad espiritual y usar lo que podemos tener como una herramienta de éxito en nuestra empresa, en nuestro ministerio, en nuestra vida familiar, en la vida práctica con nuestro vecindario, con nuestra familia, para todo. Dios tiene, como yo, ¿verdad?, le enseño en la iglesia, todos en esa dimensión espiritual, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Así que no existe tal cosa como una persona que carece de lo que es importante para poder tener éxito en la tierra, sino existen personas que no quieren usar lo que
ya Dios les ha entregado. Entonces ahí donde tiene que ocurrir el esfuérzate y sé valiente. Ahí es donde tiene que ocurrir el poner el corazón, el no procrastinar, el conectarnos con esa realidad para poder ser efectivos y que cuando demos cuenta, ¿verdad? Como dice la parábola de los talentos, podamos recibir de parte de nuestro Creador, buen siervo fiel. Estas palabras son importantes porque se carece de ser efectivos en la fidelidad como siervos fieles, ¿verdad? Y cuando me refiero a siervo, no vaya a pensar que estoy hablando de que usted es un esclavo, usted es un hijo. Hay una identidad que nosotros adquirimos una vez reconocimos el señorío de Jesucristo en nuestro corazón. Cuando la palabra se refiere a siervo en el pacto de la gracia, se refiere a ese servicio en amor y en compromiso, muy distinto a tener una mentalidad de esclavo, de esclavitud, ¿verdad? Y no conectarnos con los beneficios de nuestra identidad. Así que muy poderoso, ¿verdad? Y, quizás no llegué al programa para hablar de ese tema, si no me van a hacer otras preguntas, pero me llama la atención y es importante. Pero ya recibimos algo, porque Amén, eso mismo que gloria a estamos Dios. hablando, el presente y el futuro. Y a todos los que están por ahí, como siempre decimos, coge el papel y el lápiz porque vas a recibir buena palabra y buena enseñanza. Así que y aquí, prepara el lápiz y el papel. Y en este podcast tenemos un dicho, pastor, que le decimos el WhatsApp del cielo. Gloria a Dios. Y es poderoso. Que mientras estamos fluyendo en lo que ya hemos preparado. Ese es rema, Sí, es el WhatsApp del cielo, calientito. Señal. Muy bueno, muy bueno. Y recibimos el WhatsApp del cielo de que tú eres hijo de Dios, amén, pero estás destinado a servir. Sí, Señor, eso es. Y vamos a arrancar a la silla caliente con el pastor. Le preparamos 10 preguntas. Estamos listos. Para que él, en su conocimiento, en su experiencia. Y lo que, oye, pastor, y lo que no pueda contestar, entonces le pido un turno para el próximo programa. Sí, o se lo tiramos a Rigo. O sea, que Rigo lo conteste. Exacto. Sí. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta, pastor. ¿Cómo supiste que querías ser pastor? ¿Cuánto tiempo llevas siendo pastor y cómo fue ese proceso? Pues mira, Pastor Mojica, yo le sirvo al Señor desde mis 8 años. Es algo, ¿verdad?, bien interesante porque, de hecho, mi apóstol también le entregó su corazón a los 8 años, ¿verdad? Y no hay casualidades en el reino. Esto es un reino de causa y efecto, ¿verdad? Y cuando yo lo supe, yo dije, wow, cosas, asuntos, ¿verdad? O datos importantes que nos unen, ¿verdad? Padre e hijo. Y desde niño yo siempre comencé a participar de retiros, de actividades. Yo me unía a los servicios de los adultos y en ese transcurso yo siempre recibía confirmaciones y el Señor me hablaba y me decía que yo iba a ser un pastor. Desde los 10 años, 11, 12, donde quiera que yo iba, siempre había, ¿verdad?, estas ministraciones de los profetas que iban a predicar y siempre me decían que yo iba a ser un pastor. Yo me quedé con eso, ¿verdad? Pero siguió pasando el tiempo, yo me aparté un poco, ¿verdad? Una vez tuve que pasar algún proceso en la vida, como los pasamos todos. Vuelvo otra vez a los caminos del Señor, restauro mi vida en el lugar donde llego, que es la iglesia del apóstol Alfonso Aponte. Allí él me restauró, me casó con mi esposa, con la pastora Sheila. Saludos a la pastora. Sí, allí nos levantamos y allí el apóstol me ungió como profeta. Yo me acuerdo de eso, me dijo, yo te voy a ungir como profeta. Yo me sujeto, o sea, yo acepté, ¿verdad? Yo lo vi como un reto, me asusté, yo dije, wow, como profeta. Y entender, ¿verdad?, la realidad de tú desafiar una estructura tradicional de lo que es un profeta tradicional, ¿verdad? Muchas personas hoy, ¿verdad?, tienen esa capacidad profética o tienen el llamado a ser profetas, pero todavía yo veo que hay una deficiencia en lo que es el propósito en el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia, un profeta tiene un rol muy distinto al profeta del Antiguo Testamento. Entonces se mezclan todas estas cosas
y se usan historias y se usan modos y paradigmas que se usaban en el Antiguo Testamento, y muchas veces lo que yo veía era que como que no era efectivo, ¿verdad? Entonces yo me doy la tarea, yo acepto ese reto, comienzo a viajar por las naciones, fueron años que yo llegaba un lunes, me montaba en un avión un viernes, volví otra vez y me bajaba. Eso era, yo tenía viajes prácticamente todos los meses, 2, 3 viajes, ¿verdad? Yo creo que ahí el pastor Mójica, yo creo que se acuerda de eso. Sí. Y pero yo me acuerdo que en el año 2011, yo le pregunto al Señor yo mismo, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, yo le dije, Señor, ¿tú quieres que yo sea un profeta o tú quieres que yo haga otra cosa? Porque yo tenía en mi corazón las palabras que yo recibía. Y yo tenía uno sabe en qué debe adiestrarse o entrenarse conforme a aquello que te molesta. Si tú me preguntas a mí cómo las personas podrían saber qué rol tienen en el cuerpo de Cristo, pues yo te preguntaría qué te molesta o qué tú necesitas o deseas corregir. Entonces yo busqué en mi corazón y yo siempre como que había un deseo de ser de bendición y corregir cosas dentro de la iglesia. Y yo dentro de mí decía, yo creo que yo soy un pastor, ¿verdad? Pero un día yo le pregunté al Señor, yo dije, Señor, si yo soy profeta, pues muéstrame a mí. Tú no me tienes que decir algo por otra persona que no sea a mí mismo, ¿sabes? Abre esta conciencia y revélame qué es lo que yo soy, qué es lo que yo voy a hacer. Y esa misma noche yo tengo un sueño en donde yo me paro en una ventana antigua. Esa ventana antigua se abre. Yo me acuerdo que miré así una mesita de noche que había, una mesa, y había un teléfono antiguo, estos teléfonos de tecla que se le daban vueltas, de número, ¿verdad? Uno marcaba así 7 y tenía que esperar que diera la vuelta. Los millennials tienen que googlear eso, ellos no saben. Exacto, ellos no saben, tienen que hacer ese estudio. Pues, yo estoy ahí en ese sueño. Estoy viendo, la casa estaba como un espacio. Yo estoy viendo así, visualice por un momento como un firmamento. Y yo escucho una voz que me dice, comienza a hablar. Y yo comienzo a hablar. Y a la medida que yo hablaba, la casa donde yo estaba se comienza a llenar de personas. Y la voz me decía, sigue hablando. Y la casa seguía llenando. Yo me sentía apiñado. Ya había mucha gente dentro de la casa. De repente suena el teléfono antiguo. Y entonces yo lo contesto. Cuando yo contesto el teléfono antiguo, yo pregunto quién es. Y la voz me dice, yo soy. Y a ellos rápido en el sueño Dios me está llamando. Porque la palabra yo soy es Dios. Ese nombre solamente lo usa Dios. Yo soy el anciano de ancianos. Y entonces escucho esa voz y la misma voz me dice, y tú eres un anciano. Y ahí yo me levanté asustado y comienzo a buscar, y la palabra anciano significa pastor. Esa es la palabra, el término bíblico correcto. Ese día yo entendí que yo era un pastor. Ese día, porque Dios mismo me lo confirmó. Se comenzaron a dar una serie de sucesos. Yo empecé a hacer unas reuniones allí en el trabajo. Unos servicios se llenaban, empecé a predicar, empezamos tanto yo como la pastora Sheila, nos comenzamos allí a entrenar, a predicar. A veces se llenaban los servicios, a veces no se llenaban. El pastor Mójica fue parte muchas veces de esos servicios. De hecho, ahí fue que nos conocimos. Y entonces comenzamos a pensar, ¿verdad? Como quiera, yo le tenía como cierto recelo a abrir una iglesia. Pero el Señor, ¿verdad?, fue conduciendo, y como yo comencé, una de las cosas que tiene que ver un pastor son las señales. Y yo comencé a observar las señales. Esas señales me llevaron entonces a orar, ¿verdad? Y tengo otro sueño más. Yo fui a predicar a Atlanta y yo tengo un sueño donde yo estaba en un lugar y yo comienzo a verificar y entonces
yo le pregunto a un anciano que yo logro ver en ese sueño, y yo le pregunto, ¿abro la iglesia? Y el anciano me dijo que no. Entonces yo me asusté y me salí del sueño. Entonces yo le digo al profeta Martín González, Martín, yo tuve este sueño, estamos hablando ya del año 2012, y le digo, yo tuve este sueño y no sé, yo creo que el anciano que me dijo que no abriera la iglesia es Dios. Y Martín me dijo no. El Martín comienza a entrar en esa unción profética, que de hecho lo vamos a tener ahora el fin de semana del 29 de enero, en el servicio de las primicias, para estar predicando aquí en Puerto Rico. Y entonces él comienza a tener esa revelación y me dice, no, el anciano son tus miedos. Y comienza a profetizarme. Estoy hablando del mes de junio, y comienza a profetizarme y me dice, mira, el anciano son tus temores, pero el Señor dice que cuando llegues a Puerto Rico vas a ser invitado a una cena, y en esa cena se va a hablar del día del comienzo de la iglesia. Y efectivamente, cuando yo llego del viaje, me llama Giovanni Marrero, que es un hijo espiritual de la casa. De hecho, fue uno de los cofundadores de la iglesia con su esposa Narlene. Y él me llama y me dice, vente que te vamos a invitar a una lasaña. Entonces, yo me había olvidado del sueño. Pero en esa reunión había otro matrimonio, yo voy con mi esposa, y ese día me pusieron como entre la espada y la pared. Me dijeron, esta comida es para señalar el día del comienzo de la iglesia. Te emplazaron. Me emplazaron, exactamente. Y fue conforme a la palabra que me dio el profeta Martín González. Se cumplió exactamente. Me dijo, cuando tú llegues, ese avión va a aterrizar, te van a invitar a una cena, y todo se dio de esa forma. Así que esto yo lo traigo porque el llamado pastoral debe ser confirmado, ¿verdad? Y uno tiene que recibir esas señales. Yo doy fe, ¿verdad?, que yo no busqué ser pastor. Yo no quería ser pastor. De hecho, ser pastor es un ministerio, número uno, solitario, muy doloroso en muchas ocasiones. Uno predica con esa fuerza cuando está en la plataforma, pero ya cuando está en su cuarto, cuando ya termina, cuando esa energía baja, ¿verdad? Es como, no es que se va la unción, porque en el pacto de la gracia la unción permanece dentro de nosotros, pero eso se va y volvemos, ¿verdad? Y los pastores somos solitarios, pero Dios es nuestra fuerza. Y Pastor Mójica, si usted me pregunta cómo yo pude conectarme con esta realidad de ser certero en este llamado, pues yo te puedo decir con certeza que fue Dios mismo que me confirmó el llamado, y fue Dios mismo que me emplazó, y fue Dios mismo que me puso las señales, hasta que ese mismo día que se estaba comiendo allí, se puso la fecha del 15 de julio del año 2012, primer domingo, hace 10 años, ahora se cumplen 10 años de eso, en donde pudimos concretar esa fecha. Y desde ese momento, pastor, hemos visto la gracia del Señor. Hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos de gloria, hemos pasado momentos de tranquilidad, pero hemos visto el apoyo, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, para poder seguir con las preguntas, pastor, y no tomarle mucho tiempo. La preocupación más grande de un pastor es cómo va a alimentar ese rebaño, porque el cuerpo va creciendo proporcional a cómo tú lo alimentas, ¿verdad? Antes yo tomaba un mensaje como profeta y predicaba el mismo mensaje el año completo en todas las iglesias que me enviaban, ¿verdad? Ahora no, ahora tengo que parir los mensajes, ahora tengo que entrar en una búsqueda y yo sé que yo soy pastor porque yo tengo en mi corazón siempre qué alimento le voy a dar al pueblo que el Señor me ha prestado para ser mayordomo, ¿verdad? De eso. Y partiendo de eso, pues ahí me he mantenido, pastor. Tengo que decir wow y me escucha así calladito. Está siendo edificado, te lo estoy viendo en la cara, te lo estoy viendo. No, y lo poderoso para que los que nos oyen y nuestros fanáticos
Y los nuevos oyentes, pues como yo ven el titular, Pastor Mojica, algo que quien es mi papá espiritual está aquí presente, el que está hablando, Amén. el Pastor Jesús Gracias. Muñiz. Yo no me acuerdo si le había comentado esto o no, porque no me acuerdo. Sin embargo, cuando estabas hablando de la confirmación del pastorado a través del sueño, me viene a mí ese WhatsApp del cielo. Yo tengo escrito un sueño donde yo tuve el sueño y fue donde a mí el Señor me habló del pastorado. Wow, poderoso. Donde yo escuchaba voces angelicales cantando pastor. Y yo subía por una pared y miré hacia adentro y yo lo que no vi nada de adentro, pero me vi a mí cuánto yo me sorprendí y miré con la persona que estaba, la persona que me llevó hasta allá. Yo hasta lo describí, lo tengo escrito y yo lo describo porque yo lo vi clarito. Y él me dijo, sí, eres tú. Y el que tú hayas traído eso, te hizo hacer memoria. Me hizo traer memoria. Yo tengo ese papel y lo tengo, el sueño está escrito. ¿Por qué menciono esto? Porque estos son relaciones que transforman. ¿Qué guianza, qué aprendizajes tenemos? En que necesitamos corregir muchas cosas, en que hay sueños que llegan a nuestras vidas que son señales, son guías, son cosas que tenemos que poner atención, son instrucciones o hasta confirmación de algo. Mire, con tu esposa, con tu empresa, en tu comunidad, en la iglesia, puedes recibir un sueño que es esa alerta. Amén. Eso que te despierta. Y el pastor mencionó que él pasó, estaba en los 8 años, desde los 8 años sirviendo, pero tuvo que pasar por un proceso de restauración. Sí, y es lo que yo quiero que ustedes sepan, los procesos de restauración son de transformación. Ya no te quedas igual, te levantan más fuerte. Una caída, un fallo, un error, lo hemos hablado aquí programa tras programa. Tenemos que ajustarnos, aprender y reintentarlo de nuevo. Y algo bien importante, pastor, que ¿verdad? Y Rigo, tenemos que tener presente es que nuestros procesos de restauración, bueno, los procesos pueden ser causa de muchas razones, ¿verdad? Pueden ser una prueba repentina que llegó porque llegó. Yo, el pastor, estaba en el próximo programa, el programa anterior. Yo creo que usted estaba en el programa anterior. Pues esa tormenta llegó porque tenía que llegar, ¿verdad? También hay eventos que son el resultado de errores que hemos cometido, ¿verdad? O sea, pecados, situaciones, nos alejamos, cometimos errores. Y ahora, en ese segundo, tenemos que, cuando volvemos otra vez al camino, tenemos que aceptar de verdad la gracia de Dios y aceptar que hemos sido perdonados, ¿verdad? Esto no fue de un día para otro, ¿verdad? Yo tuve que entrar en un proceso, yo tuve que empezar a congregarme de nuevo, yo tuve que yo no me veía, yo no me podía ver de nuevo otra vez. O sea, yo decidí, me fui, ¿verdad? Un tiempo de la iglesia, aunque yo siempre envié mi diezmo a la iglesia, porque yo siempre tenía ese temor por ese principio, pero no iba a la iglesia, ¿verdad? Pero mi esposa pasábamos siempre por la iglesia de TRV, del pastor Alfonso, y hasta que un día llegamos un domingo y nos quedamos allí, y yo le agradezco, ¿verdad? Porque hay pastores que uno conoce o está un tiempo, ¿verdad? Yo sé que yo y mi esposa llegamos a la iglesia del apóstol Alfonso. Dios nos llevó allí y el apóstol Alfonso jugó un papel importante, hasta nos casó, nos restauró y vivió esas etapas. Yo vivo agradecido, ¿verdad? Yo desde los 8 años hasta los 22, 23, ¿verdad? 24 años, está la vida de un pastor que yo amo, un padre, ¿verdad? Que es el pastor Elvin Sánchez. Después la vida de nosotros comenzó a trabajar el apóstol Alfonso. Y ahora, ¿verdad? Que de hecho,
el apóstol Rodolfo Font es el resultado de también una revelación. Yo le pedí al Señor, yo tenía muchas opciones de escoger quién, ¿verdad? No, podría ser mi apóstol, pero el apóstol Rodolfo fue un hombre tan poderoso que fue algo divino, ¿verdad? Yo lo vi también en sueños. Dios me llevó al lugar. Yo vi cuando el apóstol me transfirió, me puso de las libretas negras que él usa, las carpetas negras que él usa para predicar, él me puso una torre en la mano. Y yo vi, ¿verdad? En ese mismo sueño, cuando yo miré al Alfonso, hicimos la transición de vista y él en el sueño él me dio como esa, vete tranquilo en paz. Y ahí entonces que yo entro bajo la cobertura del apóstol Rodolfo Font. Así que todo en la vida, Pastor Omar y Rigo, es el resultado, ¿verdad? Estoy hablando de la gente espiritual, ¿verdad? ¿verdad? Yo sé que este es un programa que lo escuchan muchas personas, y creyentes, no creyentes, pero ¿verdad? Esto lo puede entender un hombre espiritual. Todo en la vida gira a través de la voluntad de Dios, en los que creemos, ¿verdad? Y aún los que no creen, también, porque Dios es quien le da la vida a todas las personas. Pero donde yo quiero llevarles que todo, el Señor, es como si el Señor tuviese todo fríamente calculado. Y entonces no es como hablamos al principio, no es hasta que entramos y hackeamos esa realidad espiritual y administramos una vida que ha sido impartida en nosotros. Yo voy a abundar un poquito en esa. Al principio dijiste algo bien poderoso, que fue la fidelidad, que aunque tú escuchaste y soñaste y te profetizaron, tú creíste y fuiste fiel. Y por eso la necesidad de un pastor es que si se relaciona con personas que edifican, va a avanzar. Y dijiste algo bien poderoso, que fuiste a ese lugar con otros hijos, y esos hijos te entregaron algo que Dios te había ya profetizado o te lo había recordado. Pero si usted no hubiese ido a ese lugar, tal vez lo hubiese pasado más adelante, pero usted fue obediente y llegó y dijo: aquí empiezo mi asignación como pastor. Amén. Sí, Señor. Todo así. Yo me acuerdo de esa foto de reunión de águilas y estaban en la mesa. Y la Sí. El Facebook es un chota. En ese tiempo fue que se dieron todos estos sueños. Gloria a Dios por eso. Tremendo. ¿Cuál es el sistema, pastor? ¿Cuál es el sistema que usted utiliza para preparar un sermón? Porque le pregunto. Yo creo que ahí me brincaste 2 o 3 preguntas. Te fuiste 10 años. Yo creo que este programa se va a tener que convertir en 2 programas. Sí, vamos a hacer una serie de relación con el pastor Muñiz. Mira, pastor, al momento por lo menos esa es mi experiencia, ¿verdad? Número 1, yo soy un pastor que me considero un pastor bíblico. O sea, yo enseño de la palabra. Muchos pastores pueden considerarse bíblicos, pero también pues integran, ¿verdad?, otras cosas, y yo respeto eso. Puede ser la revelación, la administración, la medida que le ha sido impartida, ¿verdad?, para este tiempo. Pero una de las cosas más poderosas, ¿verdad?, y que mayor carga yo tengo al momento de preparar un mensaje es ver la forma en que los oyentes o nuestros hijos espirituales pueden recibir esta palabra o la enseñanza que yo le estoy llevando de una forma práctica. Cuando yo voy a preparar un sermón, yo trato de siempre extraer de esa porción bíblica qué cosas al pastor Omar Mojica le podrían ser útiles cuando está trabajando. ¿Qué cosas le podrían ser útiles en su vecindario? ¿Qué cosas le podrían ser útiles y prácticas cuando está en una situación de presión, ¿verdad? Y no tan solo ser un predicador textual. Hay muchos predicadores que no los critico, ¿verdad? Y agradezco. Yo creo que cada mensajero siempre llega y tiene su alcance. La palabra de Dios no retorna atrás vacía, pero debemos esforzarnos en ver la utilidad
de esa porción bíblica en la vida práctica de las personas. Yo pienso que las personas van a una iglesia a recibir respuestas. ¿Cómo yo puedo resolver el problema que tengo con mi jefe? ¿Cómo yo puedo resolver el problema que tengo con mi esposa? ¿Cómo yo puedo trabajar con esta crisis con mis hijos? ¿Cómo yo puedo resolver esta situación financiera? Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos o en qué yo me enfoco? ¿Verdad? Porque me estás haciendo la pregunta a mí. Pues yo trato de ver siempre no la superficialidad. Yo podría ser un predicador textual. Yo no sé si me entiende lo que es un predicador textual. Un predicador textual es que puede tener 10 hojas en un sermón escrito y tener 40 textos bíblicos. Pero cuando tú le preguntas a las personas cuando salen de la iglesia qué aprendieron, pues entonces ellos se memorizaron textos bíblicos. Entonces pasan a ser creyentes textuales, que para cada situación tienen un texto bíblico. Por ejemplo, como las personas que se aprenden el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y tiene la Biblia abierta así para espantar. Exactamente. Y se dice Judas se ahorcó. Exacto, y después abre la Biblia y dice, hazlo tú. Entonces, tenemos que verificar, ¿verdad? Ver por qué, porque entonces vamos a tener una iglesia textual. ¿Qué es una iglesia textual? Una iglesia textual es que estos creyentes tienen para cada situación tienen un texto bíblico. Por eso es que entonces vemos creyentes que dicen, yo estoy en la prueba de Job. Y yo los miro y no tienen una llaguita, no tienen cáncer, no le ha pasado nada, ni una uña. Entonces yo digo, ¿con qué ellos relacionan la prueba de Job? Entonces ahí es donde tú ves la carencia o la deficiencia del mensajero que es responsable de alinear esa vida, conducirla y enseñarla, y en donde ha faltado de entregarle las herramientas para la vida práctica. En conclusión, a la pregunta que tú me estás haciendo, yo me enfoco siempre en tratar de buscar, y para que esto pueda darse, un pastor tiene que educarse en todos los temas, ¿verdad? Los temas prácticos, la gente, ¿verdad? Aunque el tema del COVID ya es un tema tóxico, ¿verdad? Como que cansa, pero aunque no lo creamos, hay gente allí preguntándose en nuestras congregaciones, ¿por qué estamos pasando esta pandemia? ¿Verdad? Hay gente allí que está pasando por enfermedades y se está preguntando por qué. Hay gente allí que está pasando por problemas familiares, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, y se hacen preguntas de por qué. Ahora, ¿cómo podemos enseñar a esa gente o cómo podemos usar una historia del Antiguo Testamento y convertirla en una historia práctica en el tiempo presente? ¿Cómo podemos transformar que no le digamos a las personas, porque la gente que solamente se enfoca en las historias, en los eventos del Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos muchas personas que dicen porque el mar se abrió y pasaron en seco. Y entonces todo el mundo, wow, el mar se abrió y pasaron en seco. Entonces lo que estamos desarrollando es una generación sorpresiva, o sea, que siempre está sorprendida por todo. Ahora, ¿qué debemos aprender de eso? ¿Cómo nosotros podemos abrir nuestros mares en el tiempo presente? ¿Cómo podemos usar nuestras varas en el tiempo presente? ¿De qué forma podemos en nuestros trabajos hacer que se cierren ciclos que son representados en ese mar que se cerró y fue enterrado todo un ejército con Faraón? ¿Qué representa Faraón en el tiempo presente? ¿Qué representa los caballos y los soldados que fueron sepultados? ¿Qué representa cuando cayó el fuego y consumió? ¿Qué representan las preguntas que Elías le hizo al pueblo cuando le dijo, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? O sea, ¿cómo podemos traer toda esta palabra y hacerla práctica? Pues ahí tenemos entonces que educarnos también con otra ramificación de información, aunque siempre la palabra es lo más importante, y unidas estas dos cosas, entonces está la pizca de lo que entonces le pone sazón a un mensaje, que es la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro maestro, para poder entonces transmitir y convencer, porque una de las cosas que debe hacer el mensaje del tiempo presente es convencer de pecado,
y convencer para que esa persona se dé cuenta que puede usar todo lo que Dios tiene disponible y ser una persona proactiva en la vida presente. Así que Pastor Mojica, desde que usted me dijo quién era el invitado, yo sabía que ya me estaba sentando en la mesa del Señor. Así que para estamos aquí aprendiendo. Los que nos siguen escuchando, la relación que transforma con el pastor Jesús Muñiz nos recomienda que como guía principal, instrucción, tengamos una Biblia. Claro. Esa Biblia te va a dar guía, te va a dar instrucción, te va a dar respuesta, te va a ayudar en la crisis, te va a ayudar en las finanzas. Que no solo seamos superficiales, sino que nos podamos educar, y esa educación te va a ayudar a tener un entendimiento mayor y profundo de esa situación que estés pasando, de esa circunstancia que puedas pasar, o cualquier otro evento. Sí, porque, pastor, si sacamos la Biblia de la ecuación, que no está mal, ¿verdad? Está lo que es el libre albedrío, estamos tocando muchos temas muy profundos, ¿verdad? Y cuando lo ven quizás otros creyentes son temas controversiales, pero mi responsabilidad es decir la verdad. Tú sacas la Biblia de la ecuación, pues entonces tú lo que vas a tener es información de otras líneas de pensamiento, pero si tú integras ambas cosas y tienes la palabra de Dios, ambas cosas unidas tienen un rol muy importante en el desarrollo entonces puede ser esa persona multifacética, ¿verdad? Por eso es que al Señor le interesa espíritu, alma y cuerpo. Pablo lo dijo, la santificación o el trabajo espiritual tiene que ser contemplado en estas tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces el mundo, los sistemas podrían nutrir, ¿verdad? Y ayudarnos en lo que tiene que ver con el cuerpo, pero lo que es el alma y el espíritu es concerniente a la realidad espiritual. Y para eso tenemos la Biblia, como dice el pastor Mojica, es un libro que trabaja y nos provee todas las herramientas. La Biblia habla de la sexualidad, las finanzas, la familia, los hijos, etcétera. Así que la Biblia siempre, ¿verdad? Nuestros amigos que nos están viendo que no son creyentes, la Biblia debe ser un libro que siempre tiene que estar entre los recursos más importantes y útiles para la vida práctica. Bueno, la Biblia es una guía. La Biblia ha estado por muchísimos años como el libro número uno. Número uno. Y mira, aquí rapidito yo la agarré. Es más, esta Biblia me la regaló el pastor Jesús Muñiz. Y todavía por más de 10 años todavía la tengo, está más escrita. Pero mire, yo siempre le digo a mi congregación y a mi grupo, y esta Biblia, este libro, si tú lo lees por leer, es un tremendo recurso histórico o un tremendo recurso de guía. Pero cuando la obtienes con una guianza más profunda, obtienes un nivel tan profundo de entendimiento. Y cuando no lo hay, mira, les voy a sacar otros libros, porque es que aquí se creen, miren, estos otros dos chiquitos que tengo acá, es siguiendo el ejemplo de lo que está diciendo el pastor Jesús Muñiz. Tenemos que educarnos. No te conformes con lo que dijo la noticia. No te conformes con lo que te dijo tu jefe. No te conformes no te conformes ni con lo que te diga tu esposa. Tu esposa, cuando le digas, no, mi amor, te voy a traer un chocolate, y ella te diga, sí, ok, si tú buscas y te educas más allá, ella no solo va a querer un chocolate. Exacto. Va a querer un poquito más. Esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. No, y la Biblia es una guía, como estaban diciendo, y casi siempre, mira, a las personas que son tecnológicas lo tienen en su tablet, en su celular, y a lo mejor tú digas, pero yo no voy a una iglesia, yo no me congrego, pero entra y busca, porque ahí está la guía, ahí está tu vida, ahí hay promesas que día a día tú las vives, como le pasó al pastor, que le profetizaron por medio, ¿verdad?, de un sueño. Dios lo habló por un sueño. También por medio de la palabra, Dios te habla y te dice hacia dónde tienes que dirigirte, hacia dónde vas a ir. Exacto. Y yo te digo, personas que no son creyentes, comiencen este año, ahora, estamos apenas a enero, comenzando el año, comience a instruirte con la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios va a comenzar a hablarte por medio de la palabra. Sí, y aunque los libros son buenos y te instruyen, pero la palabra
ahí es donde tú recibes la No hay, mayor no hay revelación. nada mejor como la palabra. Ahí es. El que no sé, el que Gloria no, a Dios. que no está creyendo va a creer. Entonces, Vamos para adelante. hablando de la tecnología, Rigo que acaba de tomar la tecnología, nos lleva a nuestra próxima pregunta. Pastor, ¿qué papel desempeña la tecnología en la vida de un pastor? Bueno, mira, esta pregunta, ¿verdad? Me hace meditar en todos los recursos tangibles, número uno, ¿verdad? En la vida útil, ministerial del pastor, para prepararse, etcétera. La tecnología en el tiempo presente ha sido una muy útil, ¿verdad? Porque aquellos recursos, aquellos medios que antes se nos hacía difícil el acceso, ¿verdad? Cuando yo quería un libro, había que esperar, había que se hacía un poco más complicado, ¿verdad? No obstante, ahora la tecnología, yo veo un libro, si ahora mismo el pastor Mojica me enseña un libro que está leyendo, yo lo busco en Book, lo bajo, lo compro y ya lo tengo en mi teléfono y lo comienzo a leer. Así que la tecnología en todas sus ramificaciones y sus extensiones ha sido en esta era muy, muy, muy buena. Claro, también ha sido potencialmente peligrosa, ¿verdad? Porque si usted me pregunta, pastor, ¿por qué? Eso yo lo comparto en el libro Crisis de Fe. Yo hablo de la información cuando Eva tomó de ese fruto, ¿verdad? Ese fruto y ese árbol representaban los bien y el mal. En ese momento, pues Eva toma de ese fruto, le da al esposo, esos cuerpos reciben información y eso estaba limitado a ese espacio, ¿verdad? Pero hoy en día, entonces ya el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues lo tenemos aquí, la tecnología. Cuando usted quiere buscar algo, usted abre ahí, comienza a ver y se mezclan otras informaciones. Así que así de buena es la información, la tecnología, también puede ser una herramienta que fuera de control, pues se podría convertir en un potencial enemigo, ¿verdad? No obstante, la iglesia, de hecho, por causa de la pandemia, hemos tenido que hacer unas reformas tecnológicas y convertirnos en una iglesia. Y yo, cuando hubo el lockdown y cuando nos entendimos la realidad de la pandemia, tuvimos que hacer un mayor uso de lo que son los recursos tecnológicos. Cuando quizás no podíamos reunirnos, pues entonces comenzamos a dar servicios a través de la tecnología y empezamos a pastorear una iglesia virtual, ¿verdad? Aunque después volvió a la normalidad, otros se quedaron y se mantuvo esa iglesia virtual. Pero donde quiero llevarlos es que si tenemos el dominio propio, ¿verdad? Y tenemos esa capacidad espiritual de poder hacer buen uso de la tecnología, créame que la tecnología va a ser muy útil y seguirá siendo útil en las manos de los creyentes. Ahora, si usted no tiene dominio propio, usted comienza a ser un buscador y comienza a accesar a frutos e información que no debería, entonces lo que usted tenga podría adulterarse, dañarse. Así que tecnología es buena y en las manos de los pastores es mucho mejor. La tecnología hoy pues, nos ayuda a estar en contacto con las personas que pastoreamos por medio del WhatsApp, por medio del Telegram, por medio de FaceTime, por medio de Zoom. Podemos tener un mejor contacto con las personas y a la misma vez también podemos tener acceso a recursos que nos ayudan a tener la información correcta y balanceada que necesitamos para ser pastores atemperados al tiempo presente. Tiempo presente. Y entonces por eso los recursos tangibles, como dice el pastor Muñiz, tenemos que tener dominio propio y todo en tu vida puede ser tu mejor amigo o también puede ser tu peor enemigo. Puede ser tu peor enemigo. Pastor, ¿qué dificultades tiene en tu vida como pastor? ¿Cuál es la parte más difícil como pastor? Bueno, si tú me preguntas a mí, la parte más difícil y dolorosa de un pastor es cuando
los pastores genuinos amamos de verdad. Los pastores genuinos amamos de verdad. Y cuando nos tenemos que separar de hijos que hemos aprendido a amar, nos duele, ¿verdad? Eso es un proceso muy doloroso. Mi apóstol me ha enseñado que tengo que, y así es que lo he podido manejar, las ovejas no son mías, son del Señor. Yo soy un mayordomo, ¿verdad? Y esto es un proceso, ¿verdad? Al principio uno comete muchísimos errores y no sabe canalizar las emociones. Y esto, un pastor que no sepa entender que las ovejas no son de él, pues se encariña tanto con las ovejas. Entonces cualquier decisión en su libre albedrío que tome esa oveja, entonces va a ser un golpe letal a las emociones de ese pastor. Entonces el pastor ahí tiene que trabajar, ¿verdad? Yo he tenido que aprender a trabajar, a madurar durante todos estos años y hacerme fuerte en esa área. No deja de doler, no deja de doler. Otras cosas, ¿verdad? Con las que tiene que manejar un pastor es muchas veces con las traiciones, con las heridas que uno recibe, el silencio, el tener que manejar tantas formas de pensar, tantos caracteres, tantos egos dentro de una congregación, y cómo tú, ¿verdad?, poder hacer el mejor esfuerzo para que todas esas expresiones del alma y de las emociones, cómo ¿verdad?, tratar de que muchas veces, a veces, ¿verdad?, y hay líderes que están cercanos a mi corazón que yo le comparto, ¿verdad?, estos principios, y yo le digo, mira, no, pero es que tenemos que evitar que mueran las menos personas posibles. Entonces el pastor en momentos difíciles, yo lo digo por experiencia, he tenido que meditar, ¿verdad?, y hacer el mejor esfuerzo para que surjan las menores heridas, las menores pérdidas, aunque muchas veces va a ser imposible, ¿verdad? Pero lo más grande que tiene que tener un pastor es el sentir la convicción y la tranquilidad de que ha hecho el mejor esfuerzo. Y eso, en toda esa carrera, no tan solo eso, con muchas cosas más, tú tienes que aprender, ¿verdad?, a amar a las personas con sus virtudes y defectos, entender que en el mismo equipo de Jesús habían diferentes personas con diferentes expresiones, con diferentes características, y siempre el Señor, para el Señor fueron útiles siempre. Y yo, si tú me preguntas a mí cómo yo veo a las personas, yo siempre veo lo mejor de las personas. Yo no me dejo llevar por las apariencias, yo no me dejo llevar por lo que hablan, yo no me dejo llevar ni me prejuicio por lo que piensan, sino yo siempre trato de ser como Jesús, en el sentido de poder ver lo mejor que esa persona puede tener. Pero, ¿verdad?, como una de las cosas que me dijo a mí el pastor Alfonso Aponte cuando comencé a pastorear, me dijo, cuida tu corazón, porque el corazón del pastor que no es protegido, pues se expone a poco, ¿verdad?, ir perdiendo esa vida y esa fuerza. Pero hemos tratado, ¿verdad?, durante todo este tiempo, aunque yo lo que llevo son 10 años pastoreando, pero hemos tratado durante este tiempo de ser lo más efectivo. Pero no hay estas situaciones que te he compartido, no dejan de doler, no dejan de afectar, son relevantes. Así que la vida del pastor, el pastor pasa momentos muy difíciles, muy dolorosos, pero el pastor siempre tiene el pastor de pastores que lo sostiene en esos momentos difíciles. Amén. Sí, claro Yo que sí. voy a hacer mi comentario. Yo no me quiero poner esos zapatos del pastor Jesús Muñiz, del pastor Mojica, de cualquier pastor que está haciendo su labor, ¿verdad?, su llamado, porque sabemos que es un llamado fuerte, con muchos retos, y hay que ser valiente para avanzar, porque mientras él está preparándose para un mensaje, hay mucha gente disfrutando y él tiene que estar enfocado por la necesidad del pueblo. Y una cosa que el pastor Muñiz dijo es amar con defecto, que
yo no sé cuántas personas están aquí que han dejado de creer, ¿verdad?, en lo que han declarado sobre su vida, pero estos pastores, cuando tú llegas a su congregación, ellos te aman sin importar lo que tú hayas hecho. Y hoy mismo, a lo mejor ahora mismo tú estás ahora mismo dejando de creer porque tal vez alguien te falló. Hay pastores todavía que te van a recibir sin importar el defecto que tú tengas, sin importar las cosas que tú hayas cometido. Todavía hay pastores que te van a recibir con tus defectos. Y imagínate si te recibe el pastor, imagínate Dios cómo está con ansia a que tú llegues a una casa para ser amado. Una de las cosas que me gustó que mencionó el pastor Muñiz es que dijo amar de verdad. Ese amar de verdad es genuino, único, o sea, no es de Wish, no es made in China, así que y otro punto que tocó el pastor Muñiz muy importante, y yo lo uso mucho en las consejerías, es que hacer lo que nos toca hacer. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu responsabilidad? Hazlo. Cuando tú haces lo que te toca, como esposa, como esposo, como compañero de trabajo, empresario, líder de la comunidad, líder congregacional, cuando tú haces lo que te toca, no, es que no lo voy a hacer porque fulano no hizo aquello. No, es que nos toca hacer lo que nos toca. Sin importar si el de la persona al lado, llámalo con el nombre que tú quieras, lo hizo o no, vas a tener buenos resultados. Vas a tener una satisfacción de que haya salido todo bien o no tan bien. Tú dices, yo hice mi parte, yo hice todo lo que podía hasta donde podía. Y entonces, el ver a las personas como lo mejor, eso distingue a un buen líder. Sí, señor. Está en la Biblia, y el pastor mencionó la Biblia, pero te voy a hablar, porque usamos muchas veces John Maxwell como un mentor de este programa. Y John Maxwell, pastor cristiano también, él dice, cada vez que veas una persona, míralo con un 10 encima de su cabeza. Exacto. Es un principio que te va a trabajar para todas las áreas de tu vida. No, y que aquí estamos recibiendo, ¿verdad?, del pastor Jesús Muñiz, pero él lo puede, si tú coges esto como enseñanza de, ahora mismo lo está usando su vida pastoral, pero los empresarios, si tú tomas estos principios con lo que él ha aprendido a ser pastor, vas a ver cómo tu empresa comienza a progresar, incluso hasta en tu familia. Todos estos principios que el pastor nos está entregando, los puedes anotar y recibirlos y buscar la guía, que es la palabra de Dios, para que tú veas cómo vas a comenzar a prosperar. Y el pastor dijo al principio algo muy importante, que aunque estuvo un poquito alejado, ¿verdad?, antes de su llamado para ser pastor, nunca dejó del principio de sus 10,000 ofrendas. Hay personas que no llegan a la iglesia, pero practican ese principio. Ese principio tiene buenos resultados, porque no es que a Dios le haga falta, pero te hace falta tú hacer lo que te toca, porque es una orden. Yo nada más le digo que si tú practicas eso, vas a ver cómo tu empresa comienza a producir, comienza a prosperar. Claro que sí. Y eso es lo que nos lleva al próximo punto y último de esta primera parte de entrevista con el pastor. O sea, clasificaste ya. Sí. Mira para allá. 52 minutos, gloria a Dios. Así que esta es la. Pero seguimos, claro que sí. De la primera parte. Porque muy bien. De un programa lo convertimos en 2. Sí. Porque está bueno y se pone mejor. Y con esto cerramos y le vamos a dejar con esa ansia y esas ganas de escuchar el próximo. Porque, pastor, esta pregunta es muy, muy importante. Y voy a dejar que usted converse y nos comente en los aspectos espirituales y en los aspectos de pastor. Y yo voy a mencionar al final desde el punto psicológico. Pero quiero que me diga, usted como pastor, religión versus relación. Religión versus relación. Porque hoy día hay personas que dicen,
no soy creyente, pero cuando tú escuchas sus descripciones, el por qué no son creyentes, están describiendo una religión. Exacto. No están describiendo, y vuelvo y digo, esto no es ni de para religiosidad a nadie, ni que te quieras convertir, ni doctrinar. Queremos abrir la mente, un mayor conocimiento y entendimiento. Cuando escuchamos el por qué no eres creyente, o porque no vas a una iglesia, o porque no practicas algún tipo o nivel de fe, normalmente es por religión y no por relación. Y quiero que el pastor Muñiz pueda comentarnos un poquito. Eso es un programa completo. Es un programa completo. Bueno, la pregunta que tenemos que hacer no es de dónde o en qué momento surge lo que es el término religión o la idea, ¿verdad? Quizás en ese momento no se le llama religión, pero hoy usamos la palabra religión para describir una idea fracturada de lo que Dios nunca quiso con el hombre. Dios nunca quiso con su criatura, su creación, tener una religión. Él siempre quiso tener una relación. Que es una relación, pues una relación es una armonía entre el que crea y el creado. Eso fue lo que se supone que se diera en el huerto. Cuando Dios dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, ahí se establece una relación paternal, una relación en donde el creador, dice la Biblia, que descendió, crea al hombre, primero desciende el huerto representa el sistema celestial, eso desciende, y esto, ¿verdad? Es que esto es un tema muy profundo, no nos va a dar tiempo así lo podemos platicar en otro programa, pero el huerto... Ya se comprometió. Sí, el Edén es aquello que viene del más allá. O sea, el Edén no fue creado aquí, el Edén siempre existió. De hecho, cuando hay textos bíblicos que te dicen que el encargado del Edén en el más allá era Satán. Y por eso es que cuando es expulsado a la tierra donde él... lo único que él conocía acá en la tierra, cuando observa y se mete ahí donde se da lo de la caída. Hay muchísima tela, teología, ¿verdad? Bíblica para poder enseñar acerca de eso, ¿verdad? Porque usted dice, ¿pero qué es eso? Eso no es bíblico. Pues sí, eso es bíblico. Y eso fue lo que se dio en esa dinámica, lo que a Dios había creado en armonía, para que esa relación entre el creador y el creado se mantuviera, en donde él le da todos los recursos, hace primero, número uno, hace que descienda el huerto, crea al hombre fuera del huerto, pero lo pone dentro del huerto. El huerto representa el sistema espiritual, el sistema celestial, en donde estaban todos los recursos, lo mismo que ocurre ahora con los frutos y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En ese momento Adán lo tenía y había una relación. Adán lo que tenía era que ser mayordomo, administrar, sojuzgar, gobernar, etc. Eso es una relación donde tú puedes ser efectivo con unas herramientas sin sentirte obligado, sin sentir que es una carga. Así era Adán. Adán funcionaba de esa forma. Adán tenía los pies en la tierra, pero a la misma vez estaba en el cielo. Y no había nada que impidiera el que él hablara con su padre e hijo, ahí en esa experiencia del huerto. Una vez el hombre adquiere otra información, porque el árbol del huerto, el conocimiento del bien y del mal, como dije ahorita, ¿verdad? Ellos no podían adquirir o comer de ese conocimiento, pero el hombre quiso vivir del conocimiento, como lo que ocurre ahora. Las personas pretenden levantar empresas con conocimiento, pero no con el árbol de la vida. Eso es otro más profundo. Ese es otro podcast. Apunta el tema ahí, apúntalo. Entonces, esto es bien profundo, porque entonces el hombre decide entonces comenzar a sobrevivir con conocimiento. Entonces rechaza esa relación y esa armonía, y se rompe ese lazo, porque entonces Dios le dice al hombre: el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, ese día morirás. No era una muerte física. El término muerte para Dios era
romper esa armonía que existía entre él y que hay dos clases de muerte. Está la muerte física y está la muerte que es la desconexión, en donde ya Dios le seguía hablando a Adán, pero no había respuesta. Por eso es que se da la dinámica que cuando Dios sigue hablando y no ve respuesta, o sea, ahí algo ocurrió. Y ahí dice que descendió en el aire del día, etcétera, se esconde porque bueno, ahí hubo una pequeña pausa y en lo que el pastor Muñiz vuelve, hubo una pausa ahí en su conexión. Primera vez él escuchó, se escondió y no pudo. Pero esto es un poquito, ¿verdad? Un poquito profundo y tenemos que entender la realidad de esto, ¿verdad? Así que cuando el hombre escoge o decide por voluntad propia depender de esa información y rechaza entonces la comunión o la armonía que existía. Por eso es que, de hecho, para que usted pueda entender el término armonía es lo que se rechaza o se sustituye por religión. En la armonía tú puedes hablar con una persona sin ningún tipo de problema. Cuando tú estás en armonía, tú puedes estar tranquilo, ecuánime, etcétera, todo eso, ¿verdad? Y el hombre rechaza esa armonía, se rompe esa armonía, Dios le extraña, desciende, trabaja, ¿verdad? Y sustituye con un remedio, con la ropa, mata un animal, etcétera. Pero hay algo poderoso que lo vemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? La palabra mundo, aunque sí tiene que ver con el cosmos y tiene que ver con los sistemas que fueron entregados, ¿verdad? Adán se los transfirió al príncipe de la potestad de las tinieblas, pero la palabra mundo también es una raíz que significa armonía. Así que lo que significa es, porque de tal manera amó Dios tanto la armonía que existía, que fue rechazada por el hombre para ser sustituida entonces por la religión, por los sustitutos. Así que la religión es aquello que sustituye o que el hombre decidió por voluntad propia sustituir a cambio de, rechazó la armonía, que era lo que lo llenaba y satisfacía a Dios, porque no significa que nosotros llenamos a Dios. Usted no llena a Dios, Dios lo llena a usted. Pero sí satisfacía a Dios y Dios se regocijaba en esa realidad. Si hay algo que Dios se regocija es en la armonía. Y yo podría traer aquí muchísimos textos bíblicos cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo no quiero que ustedes sacrifiquen más nada. Yo estoy harto ya de los sacrificios, de la sangre, de los toros. Eso está en Isaías capítulo 1, 2, no me acuerdo bien. Pero dice, yo prefiero que ustedes hagan una pausa a eso y nos sentemos a hablar. Vamos a tener intimidad. Así que esto es alegóricamente, representa tipo y sombra de esa armonía. Estoy rápido, ¿verdad? Porque es que esto es un tema muy profundo y yo lo que quiero es, como le estamos hablando a empresarios y a personas, ¿verdad? Que están tratando de ver a la luz de la palabra cómo en su vida práctica, donde quiero llevarlos es que lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue que se corrigió el asunto en donde el hombre puso la religión a cambio de la armonía. Entonces Jesús vino a la tierra porque Dios extrañaba la armonía y cuando se restauró esa armonía, Cristo entonces pudo restaurar una vez más. Por eso es que hoy nosotros estamos en una posición mejor que la que estaba Adán, porque regresamos a la armonía. Ya nosotros no tenemos que ir a ningún sitio, ya el templo deja de ser de un lugar geográfico y pasa a ser entonces parte de nuestra experiencia intrínseca. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo, por eso la Biblia dice que está el altar dentro de nosotros, por eso es que la Biblia dice que tenemos todos los recursos ahora. ¿Por qué? Porque se restauró una vez más esa armonía y el hombre entonces por segunda vez tiene la oportunidad de rechazar entonces la religión, que fue un remedio construido para calmar la conciencia, y entonces pudo retomar esa armonía, que es lo que ustedes me preguntaron ahorita, que es la relación que Adán tenía con su creador antes de la caída. Antes de la caída había armonía, antes de la caída había coinonía.
Coinonía es cuando tú te puedes sentar con una persona, o cuando el Padre, en este caso, por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por causa del pecado de esta tierra, Él decía: encubriré algo que yo vaya a hacer, se lo voy a encubrir a mi amigo Abraham. Cuando él es una nación y él se va a encargar, o sea, había una coinonía. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos con nuestro Creador a través de Cristo Jesús, esa coinonía, esa relación, esa armonía. Ya nosotros no tenemos religión, ahora tenemos coinonía, tenemos relación y tenemos esa armonía que fue restaurada en la cruz del Calvario. Y a los amigos que me están viendo en esta preciosa noche, yo les invito a que puedan entender el poder de esa armonía, que es lo que produce resultados poderosos. Tu empresa puede trabajar con conocimiento. Como Adán y Eva, Adán cogió conocimiento, pero fue expulsado y sacado de la tecnología espiritual que era el Edén en ese momento. Y allí, ¿verdad? Ustedes saben lo que ocurrió, el Señor puso unos ángeles, etcétera. Y ellos se tuvieron que ir a sobrevivir con el sudor de su frente, con información. Pero ahora nosotros hemos sido restituidos esa posición de hijos y nosotros tenemos de vuelta esa armonía que es aquello que produce resultados permanentes en nuestra vida. Pastor, me imagino que ya va. Está muy profundo. Está tremendo, está tremendo. Y las personas estarán preguntando, Mojica, ¿por qué en esta relación que transforma es tan importante religión versus relación? Es porque no es por la religión. No, el asunto no es religión aquí. Bórrese esa palabra. Es la relación. La relación primeramente, y aquí yo lo he dicho libremente, aunque es un programa neutral. Relación con Dios. ¿No? Eso es algo que yo te voy a estar dando, y no importa dónde me veas o dónde me escuches, yo te voy a estar hablando de esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero entonces, primeramente, desde el punto psicológico y neutral, religión viene de religar, del latín religar, es una atadura. ¿Por qué? Porque se basa en rito. Se basa en rito. La gente. De hecho, rito es lo que el hombre usa para sustituir la armonía y la relación. Correcto. Algunos se creen que dicen 4 textos bíblicos, jalan una palanca o tienen la varita de Harry Potter y vienen la. No, eso no es así. Relación es la conexión. Relación es la correspondencia. Relación es la armonía entre 2 o más personas. Por eso yo digo, olvídate que esto está más alineado que si lo hubiéramos planificado. Porque el pastor no sabía, el pastor no sabía decir todas las preguntas ni los apuntes que yo tengo en el lado de acá. Cuando yo estuve estudiando psicología, pastor, mi mentor de psicología me preguntaba el por qué yo era cristiano. Me preguntaba el por qué yo predicaba. Me preguntaba por qué yo iba a una iglesia. El por qué iba. Y en el conocimiento, yo le dije, porque yo no voy para un rito. Él conocía, y no es por crítica, pero él lo que conocía era el mundo católico. Yo era cristiano. Entonces, él conocía los ritos, las imágenes, y él me empezó a hablar de eso. Hay un psicólogo llamado Carl Jung que habla y dice que la religión es una máscara, pero habla también de las relaciones divinas y que sí tenemos que creer en algo superior o supremo a nosotros, pero habla que la religión es una máscara. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una práctica, a una atadura, a unos ritos, tú vas, hay un dicho que dice, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. O sea, tú vas a aparentar algo que eso fue lo que, no eres. Pastor, hablando de máscara, eso fue lo que le pasó a Adán. Adán trató de esconderse detrás de un arbusto, de una máscara, porque una vez se rompe esa armonía, Adán tenía que buscar algo que lo cubriera de aquello. Se le que cuando ellos comieron de ese conocimiento, le dio vergüenza, ¿verdad? Y cuando el hombre vive en vergüenza, tiene que buscar sustitutos, máscaras, y eso fue lo que ocurrió. Y entonces, pues, tenemos que tener relación. Mira, se me hace difícil tener una relación espiritual.
yo lo voy a entender y te lo entiendo, y tengo mi familia que me va a oír. Mi familia no era cristiana, mi familia no. La misa del gallo, eso es lo que yo me acuerdo. Tú sabes, yo soy la primera persona, la primera generación de cristianos. Y hoy día yo puedo dar fe que mi familia está siguiendo la fe del Señor. Amén. Que estudia la Biblia, que la conoce, que me preguntan, oye, consejos. ¿Pero por qué? Porque han visto que yo tengo una relación con el Padre Celestial. Y si a ti se te hace difícil en esta hora, se te hace esa guía espiritual, esa ayuda, mira, en nuestra información del podcast siempre está nuestra información como Pastor Mójica de Paz y Líder Rigo Jr. En este día yo te voy a añadir el Pastor Jesús Muñiz y la Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo, aunque siendo pastor, cuando tengo mis dudas, mis preguntas, sí o sí, llamo al Pastor Muñiz. A eso yo voy, que aquí estamos, él está entregando como pastor, pero hay relaciones que transforman. A lo mejor pondrás tener un mentor de cocina, un mentor de algo que tú sabes hacer, de tu trabajo, pero cuando tú tienes un mentor pastoral, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque en el pastor están todos estos mentores que te estoy hablando, están ahí. ¿Y qué hacemos? Vamos mejor a otros mentores a recibir cuando el pastor está ahí, que tiene todos los elementos para mentorear tu vida. ¿Por qué? Porque Dios le da la sabiduría. Y a lo mejor yo me estoy yendo muy, ¿cómo te explico? Muy por la iglesia, pero el pastor está adquiriendo en todo momento, no solamente a sus hijos que están congregándose en su iglesia, sino a los que están a su alrededor. Y yo te digo que si a tu alrededor hay un pastor, ve y búscalo, porque es el que te va a dar la sabiduría, el que te va a dar el entendimiento para tú poder solucionar todos tus problemas. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque él es mi pastor, él es mi padre espiritual, y todo lo que yo tengo, yo se lo entrego a él. Y hay veces que le diré, pero a lo mejor no está correcto, pero cuando voy caminando, el pastor siempre es revelado antes que Dios se lo revela antes a su padre que a sus hijos. Por eso siempre el pastor va a tener todas las herramientas para solucionar tu problema. El pastor fue invitado como Relaciones que Transforman porque la posición pastoral, vámonos con estudios de Michigan, con estudios universitarios, la posición pastoral es uno de los trabajos más difíciles en los top 5. No me acuerdo, yo creo que es el número 3, pero no lo quiero decir sé que está en los top 5 trabajos más difíciles que existen a nivel del mundo. Así que conéctese a un pastor. Esta fue la primera parte de Relación que Transforman con el Pastor Jesús Muñiz. Los esperamos el programa que viene. Para poder terminar esta segunda parte, esta entrevista que ha sido de gran ayuda, gran bendición. Su comentario, no olviden su comentario en la parte de abajo, sea de YouTube, Spotify o las redes sociales. Si quieren seguirnos, también Pastor Mójica de Paz, Líder Rigo Jr. Y busque al Pastor Jesús Muñiz. Pastor Jesús Muñiz y la Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico. Sin ningún compromiso, sea como yo, sea presentado. Ponte a oír primero y después entonces, y te aseguro que va a añadir valor a tu vida. Pastor Omar, para que nos indique, ¿verdad?, dónde está la iglesia y dónde está ubicada. Da la información, pastor, y entonces nos despedimos. Amén. La iglesia acá en Puerto Rico. Sí. Ok, estamos ubicados en el pueblo de Bayamón, en el barrio Atotejas, al lado de JF Montalvo. El único JF Montalvo que hay en Atotejas, Bayamón. Allí estamos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos los miércoles a las 7:45 y los lunes a las 7:45 en nuestro servicio de oración. Ahí estamos a las órdenes para servirle. Cualquier duda que usted tenga aquí en Puerto Rico, que viva acá, 787-517-8541. Ese es mi número personal. Es un número ya del pueblo de Puerto Rico.
Así que nos puede escribir ahí y ahí vamos a estar canalizando su situación y vamos a estarle ayudando. Así que, pastor, gracias, Rigo, gracias por la bendición, ¿verdad? Me he sentido muy ameno y he hecho mi mejor esfuerzo para poder contestar sus preguntas y poder bendecir a toda la audiencia que se conecta a este hermoso programa. Y gracias a usted por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y de 30 minutos que tratamos, imposible. Tres ministros juntos, imposible. ¿Qué tiempo te tomó? 5 preguntas, 1 hora y 14 minutos. Ahí tienes 3 programas. Vamos a tirar esta primera parte del programa y Amén. Tienes que tirarlo como un estreno y decirle a la gente que va a durar más de media hora. Sí, y que no se desconecten. Así que muchas gracias por conectarse. Síganos y en Spotify. Gracias a ustedes. Activen la campanita para que reciban las notificaciones del próximo programa y pueda seguir escuchando más del Pastor Jesús Muñiz, las relaciones que transforman. Buen día. Sí, señor. Gracias. Amén. Bendiciones. Bendecidos.